Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos el Dacia Sprint, ya visteis el adelanto, y esto simplemente es la prueba de autovía y autopista, la primera de las pruebas que suelo realizar a los coches, y sobre todo a este tipo de coche urbano, para quitármela de encima, porque no es la prueba ideal para ese tipo de coches, pero sí que nos viene muy bien para saber si es un coche que, aparte de en ciudad y en montaña, que es donde suelen destacar estos coches, también nos sirve para ir al sur a máxima velocidad legal y ver todo en ese aspecto, ¿no? Primero de todo, comentar cositas de este coche para que lo tengamos en cuenta. Primera cosa que te vas a dar cuenta antes de subirte al coche, que es bastante importante para algunas personas: el asiento no tiene ajuste en la altura, ¿vale? Es la única cosa así que te puede chirriar mucho, porque en lo demás es simplemente correcto, ¿vale? Como único dato negativo a primera vista que no podemos encontrar. Igualmente la posición de conducción en mi caso fue cómoda y sin mayor problema, ¿vale? Fuera de eso, tenemos indicador de porcentaje de batería numérico, como podéis ver ahí, 100%. Y cuando salgamos de este modo, veréis que se nos queda dentro de una pilita numéricamente el porcentaje de batería. Algo muy positivo, porque los vehículos de baja gama normalmente no suelen tenerlo. En el Twingo sí lo vimos, en ese también, pero por ejemplo el app que yo tengo no tiene eso y bueno, es digno de comentar. Tenemos el modo eco, yo siempre lo he intentado llevar puesto, realmente es algo bastante útil. En esta prueba no nos va a ser muy útil y no lo voy a llevar puesto, pero sí que es muy útil para si no vas a salir a autopista o no quieres pasar de 105 km por hora, es muy útil llevarlo activo, porque nos da un poquito más de autonomía. Ahí lo podemos ver arriba a la derecha, cómo se enciende el cuadro, y cómo arriba a la derecha sale el eco, si lo tenemos activo o no. Y también tenemos el indicador, como veis, la pilita con el 100% de batería. Lo dicho, el 100% de batería dura muchísimo. El coche carga 99 y el 100 para la carga. Realmente el coche dice que está completa, pero sigue sumando kilómetros y sigue cargando, como ya nos pasaba en el Twingo. Y en este caso es muy muy grande. Veis el modo eco también cuántos kilómetros os quita y nos pone. Pero que fuera de eso, del 99 al 100 hay muchísima más batería que en cualquier otro porcentaje más bajo del coche. Así que realmente el coche tiene un margen muy alto por la parte superior, que si dejamos el coche enchufado lo llegaremos a cargar. Y en este caso, por ejemplo, hasta Telde llegamos con el 100% de batería. O sea, hizo la bajada, lógicamente, pero hizo bastantes kilómetros sin bajar ni siquiera un 1%, para que lo tengáis en cuenta. Con respecto a otros coches, es una diferencia bastante notoria que nos damos cuenta en esta unidad. Fuera de eso, tenemos ese botoncito, no tenemos cristal que proteja, el dashboard pero, bueno, apretamos el botón y cambiamos lo que aparece en el navegador de a bordo de abajo. Ya está, no tenemos ninguna otra configuración posible en esta pantallita, y este coche básicamente es simple. Aparte del modo eco que hemos mencionado anteriormente, tampoco tenemos modo de conducción, ningún modo de conducción. O sea, no hay B para regenerar más, no hay modo Sport, no hay ningún modo extra. Lógicamente la potencia del coche es la que es, entonces un modo Sport pues sí que sobra, pero sí que echaban falta algún modo más de retención, como por ejemplo vimos en el Twingo, que tenía 3 modos de retención para poder jugar un poquito. En este caso tenemos la D y el resto de regeneración en el freno. Hablemos, aparte del modo eco, que ya lo hemos comentado, del tema del aire acondicionado, ¿vale? Porque en este caso no tenemos climatizador como en el resto de coches. Tenemos esa ruletita de la temperatura, que no sabemos qué temperatura es. Entre lo rojo y lo azul supongo que será 22 grados o 24 grados, y el resto pues será pues a ojo más o menos. Tenemos el botón para activar y desactivar el aire acondicionado. Si lo tenemos desactivado simplemente es ventilación, y si lo tenemos activo pues activamos el compresor. En tema de dónde ponerlo en estas pruebas, yo siempre sabes que pongo el aire acondicionado a 24 grados o 22 grados, dependiendo un poquito de la temperatura ambiente. Pero en este caso, para hacer la prueba, aquí la voy a hacer con vosotros, por eso este vídeo va a durar un poquito más, pero para que veáis el motivo por el cual puse eso. En la zona roja, aunque parezca roja, realmente el aire acondicionado está encendido. Lógicamente, si nos vamos a la zona roja muy allá, como por ejemplo estáis viendo, sí que lo vemos en el cuadro ahora mismo, sí que nos sube a 4 kilovatios de potencia, porque sí se enciende la calefacción, ¿vale? La calefacción muy sencilla por resistencia, pero lo digo para que veamos. Vamos bajando y ahí vemos en 0 cómo se apaga la parte de calefacción y cómo aquí se empieza a encender la parte de aire acondicionado. Así realmente nos dimos cuenta de que en la zona entre la roja y la azul tenemos realmente aire acondicionado, aunque no creamos que entra frío al coche por la zona azul ser muy pequeñita. Lo comento porque a la hora de poner el climatizador, si lo hubiéramos puesto como a tope a la zona azul, pues el consumo sí iría a unos 2 kilovatios, como podéis estar viendo. Esto es a tope en la zona azul, y ahí tendríamos el problema de que consumiría en exceso y también pasaría mucho frío, ¿vale? Entonces hemos decidido ponerlo en la zona azul, lógicamente porque la gente lo va a llevar, quieras o no, sin dejar el aire en esa zona, pero en un solo puntito. Y la verdad, estuvo el trayecto bastante agradable y más o menos
comparable al consumo, me refiero comparable a la temperatura que tendríamos aproximadamente en otros coches. Fue la única forma de igualar un poquito el aire acondicionado, que siempre lo habíamos encendido en esta prueba, con el resto de coches, y quería hacer hincapié porque en este no tenemos temperatura y es un poquito a ciegas calibrar el aire. Aquí podemos ver cómo incluso el compresor en algunos momentos está a 1 kilovatio y en momentos puntuales llega a 0 kilovatios, está encendiéndose y apagándose, para más o menos mantener la temperatura, pues estaremos siempre entre 22 24 grados aproximadamente, como en otros coches con el sistema más o menos actual. Lo vemos, está encendido y a veces se apaga y se enciende él solo para mantener la temperatura del habitáculo más o menos en esa franja. Además, yo personalmente siempre lo usaría en esa temperatura, salvo que tengamos mucho calor, y entonces pues sí lo bajamos un poquito más, pero no es para tenerlo siempre en la zona más azul, o sea, a tope, porque si no sí que también nos influiría en la prueba y en el consumo. Una vez hecho este inciso, que creo que es importante en este coche, que no tenemos climatizador sino aire acondicionado, también es otro punto a tener en cuenta. También vamos a hablar un poquito de la carencia de crucero. Siempre hacemos la prueba en crucero en todos los coches, y en este caso no tenemos crucero, tenemos simplemente un limitador de velocidad. Pero en este caso pues el limitador de velocidad también es suficiente para hacer la prueba como la solemos hacer. Ponemos la velocidad a la máxima de la vía y simplemente pues estamos pisando a fondo durante toda la prueba, pero manteniendo esa velocidad. Así que en tema de consumo y en tema de la prueba nos vale completamente un limitador también, así que no hay ningún problema. Cosa graciosa, que es lo que estáis viendo en pantalla, el limitador nos deja poner hasta 200 km por hora. Algo absurdo cuando el coche realmente no es capaz de llegar a esa velocidad, ni siquiera sin la limitación electrónica, si fuéramos capaces de desactivarla, ya que la potencia efectiva del coche es muy baja. Y ahora, como veremos en la prueba, también hay una velocidad no recomendada a pasar. Y ya bueno, eso lo explicaremos durante el transcurso de la prueba. Pero bueno, simplemente quería también mostraros esa curiosidad. Y luego visteis memoria, y aquí lo veréis de nuevo a 120, que vuelvo a ponerlo a 120 y lo guardo en memoria. Tenemos una memoria de velocidad para rápidamente volver a esa memoria desde que apretemos el botón memoria si estamos en marcha. Así que también es bastante útil, es una especie de medio crucero, medio limitador, siendo un limitador, pero con una memoria en la que podemos pasar automáticamente la velocidad que tengamos guardada. Y quieras o no, pues está bastante curioso. También se guarda en el ordenador de a bordo abajo, en el disquito. Y bueno, procedemos como siempre a resetear la media y a iniciar la prueba, como ya sabéis, como siempre. Ida Mogán, vuelta al centro comercial Alicios, y de vuelta a la máxima velocidad que marcan los discos, a la máxima velocidad de la vía. Y así ver el consumo que tiene el coche en similares condiciones. En este caso las diferencias, el tema del limitador y el tema de que tenemos aire acondicionado y no tenemos climatizador. En uso, ya vimos la cuesta de los Alicios como la subió, ya vimos que en potencia realmente, que es lo que más se preocupa a la gente con este coche, realmente fuera del modo eco no tenemos ningún problema. En el modo eco sí que lógicamente pasar de 80 es complicado, sobre todo cuesta arriba, ¿vale? En llano pues sí que podemos alcanzar 106 km por hora, que es donde limita. Pero bueno, en este tipo de prueba habría que quitar el modo eco. Yo recomiendo, si lo vamos a usar en ciudad, tenerlo puesto, pero si lo vamos a usar fuera en carretera, pues quitarlo. Pero sí que comento, y a partir de este tramo, que a partir del aeropuerto, alcanzamos más de 100 km por hora, o sea, alcanzamos 120 km por hora. Y aquí empieza, aquí en las imágenes no se nota mucho, pero vibra el volante, vibra el capó. Y no es nada recomendable con este coche pasar de 110 km por hora. Así que, por esa parte, yo llevaría siempre el modo eco activo para que no nos deje pasar de esa velocidad. Pero por la parte de potencia sí que es cierto que en el modo eco, a ver, si estamos acostumbrados a pisar el kickdown en el momento que queramos un poquito más de potencia para dar un adelantamiento, podemos siempre llevar el modo eco, porque ya digo, para mantener la velocidad el modo eco es suficiente. Lógicamente para 120 pues no tanto, pero bueno, para que me entendáis, el modo eco siempre va a ser suficiente en este coche para mantener velocidad. Y siempre si tenemos el kickdown para acelerar, pues nos podemos acostumbrar al modo eco, sino que modo eco sin quitar. Pero la recomendación de no pasar de 110 sigue siendo la misma. Incluso yo no pasaría con este coche de 100 km por hora. Ruedas muy chiquititas, y la sensación dentro del coche a partir, ya digo, de 110 km por hora es bastante, no preocupante, pero sí que vibra el volante, vibra el capó. Y ya digo, la sensación dentro de este coche no es tan cómoda como, por ejemplo, podemos hacer con un coche chiquitito como el Twingo El Up, que a 120 se comportaron sin ningún problema, y el único problema sería la autonomía. Consumo en la parte de ida, 13,1 kilovatios hora a los 100. Eso lo deja bastante relegado en la lista que tenemos de prueba de coches. Y realmente pues está consumiendo mucho más que muchos otros modelos. Es más, lo más cerca que vemos es el 500e, que aún así consume 0,3 kilovatios hora menos que este ya en destino. Así que el consumo es altito. Podemos achacarlo en parte a que tenemos aire acondicionado y no climatizador. Y como digo, aunque esté en la zona azul no muy fuerte, realmente no es tan eficiente como un climatizador que está con potencia constante. Este está encendiéndose 1 kilovatio, apagándose, encendiendo
apagando y consume un poco más. Y aparte también la aerodinámica de este coche, si está vibrando y demás, recordemos que la parte, lo veréis más adelante, la parte del capó está completamente vacía y ahí se cuela aire, se cuelan turbulencias, por eso vibra el capó. Ya digo, a partir de 100 km por hora no recomendaría hacer esto, aunque ya vemos que por autonomía llegamos con un 67% de carga y eso nos augura que en Las Palmas estaremos sobre un 20% aproximadamente y sin mayor problema. Y recordemos que esto es de punta a punta, o sea, para recorridos, incluso hasta velocidades, la batería no tiene ningún problema. Yo le veo más problemas de comodidad a este coche en ese aspecto, ¿vale? Yo digo, por potencia no es, que la gente achaca mucho a, es que tiene poca potencia y el problema se cree que es que no va a llegar a esa velocidad, y el problema es que sí llega a esa velocidad, pero no es completamente cómodo a esa velocidad, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, que realmente sí, no es un coche para ir rápido, pero no es porque tenga poca potencia, que es lo que la mayoría de la gente le achaca. Y lo que notaremos en el coche es que si queremos incluso adelantar en ciudad sin mayor problema, hasta en modo eco incluso, pero si queremos adelantar en autovía o autopista sin modo eco o en modo eco con el kickdown, tampoco tendremos problema, aunque sí que es cierto que notaremos que ese aumento de velocidad, esa aceleración, no va a ser tan fuerte como otros coches, pero prácticamente es como muchos coches de combustión, bajas una marcha y acelera, y creo que incluso tienen algunos menos sensación de aceleración que podría tener este coche. Así que por esa parte que digo, personalmente no he encontrado ningún problema. Ya digo, el único problema en autovía y autopista, que es lo que acabo de comentar, el tema de que el volante vibra y el capó vibra, sobre todo cuando pasamos de 110 km por hora, y por eso, vuelvo a repetir, no pasaría con este coche de 100 km por hora como velocidad crucero, porque a 100 no tenemos ningún problema, vamos cómodo, en silencio, bueno, silencio, relativo silencio, el coche, el aislamiento acústico no es algo que sea destacable en este coche, porque recordemos que es un coche barato, pero sí que, bueno, vamos decentemente bien, y comparado con un coche de combustión de gama medio-baja, pues incluso pues no notamos el ruido del motor, no tenemos un motor revolucionado, o sea, realmente la sensación mejor que en combustión, como siempre hablo, es eso sin lugar a duda. Tema aparte del tema del aislamiento acústico, algo que se nota sobre todo es si pillamos un bache o pillamos una zona bacheada en autopista incluso, el coche vibra también bastante por los baches, porque recordemos que tenemos rueda de 14 pulgadas, esto también nos pasa en ciudad, ¿vale? También para tenerlo destacado, que cuando el asfalto está pues no muy buen estado, también notaremos extra de vibraciones, porque la rueda es bastante chiquitita y cualquier mínimo hueco que haya en la rueda, en el asfalto, perdón, la rueda se va a meter y pues lo vamos a notar, ¿vale? Para que también lo tengáis en cuenta. Digo, es un coche barato, es un coche sencillito, y también por eso digo, pasar de 100 con él tampoco sería lo que yo personalmente, si me comprara uno, haría con el coche. Pero fuera de eso, aquí estamos yendo a 120, o sea, lo que estáis viendo aquí es la prueba tal cual la hacemos, y no como en el Twingo, en este caso, hasta el final hemos mantenido la velocidad máxima de la vía, y realmente pese a estar vibrando el coche, llegó sin mayor problema. En ningún momento el viento me lo echó. Es decir, no es inseguro, ¿vale? No quiero transmitir de que vibra y empiezas a descontrolarse. No se descontrola, pero sí que la sensación dentro del coche, ya digo, en coche de combustión podemos tener esa vibración a lo mejor con el motor de combustión, y yo ya por estar acostumbrado al eléctrico, quejarme de eso cuando me quejaría en cualquier coche de combustión también de esa vibración, ¿vale? Lo digo en mi caso, que me he encontrado con eso y no me ha gustado nada, y bueno, lo comento en la prueba. Pero fuera de eso, la única otra pega que le podemos poner, no por el aislamiento acústico, sino por el sistema de sonido del coche, es que a alta velocidad, con el ruido que se cuela al habitáculo, aparte tenemos solo 2 altavoces. Así que la experiencia de ir escuchando música a velocidades altas tampoco es buena, porque el sistema de sonido solo tiene 2 altavoces, no tenemos ni agudos y graves para compensar. Y también es un poquito justita también en equipo de sonido y la experiencia de sonido y multimedia que tenemos en este aspecto. Salvo todo eso que he comentado y el asiento en altura, ya hemos visto, llegamos a los alisios con un 18% de batería, un consumo de 15,7, como habéis visto, kilovatios hora a los 100, y que sí, es un consumo bastante más alto que muchos otros coches, sobre todo todos los coches chicos, consume más que cualquier otro coche más chico que él. Pero bueno, se queda a menos consumo con Corsa, se queda a menos consumo que los C4 y compañía, se queda también menor que los Peugeot, se queda menos que, bueno, más o menos igual que el ID3, y se quedan unos consumos que realmente, pues sí, son malos para un coche tan pequeño, pero que con la batería que tienen no son suficientes. Así que, estando en el punto peor de uso de este coche, realmente no lo veo tan mal, porque estamos hablando de un coche que sí, que es cierto, no es para usarlo así, y en este no recomiendo usarlo así, pero si aún así la autonomía y demás pues ha aguantado, pese a que el consumo ha subido mucho, el coche realmente está bien. El coche realmente pues va a cumplir para usos menos exigentes que este que le hemos dado, que recordemos es ir a máxima velocidad. Ha mantenido la velocidad, o sea, no ha tenido ni siquiera problemas de potencia. Y como digo, incluso en modo eco, si vamos a 100 km por hora, salvo alguna subida que el coche pues le quitamos temporalmente el modo eco, apretamos el kickdown con el limitador puesto,
no tendríamos tampoco ningún problema incluso de potencia, que es lo que más la gente pues se queja de eso, ¿no? Pero bueno, en resumen, también en tema de consumos puros, que es lo que siempre analizamos en este vídeo también, estamos hablando de que consume bastante más que el EAP y pesa menos que el EAP, así que por ese lado sí que realmente el consumo, como digo, es bastante elevado para el coche que es. Ya digo, comparado con un ID3, un C4, pues estamos hablando de un coche muy chico que no debería consumir eso. Y para que veáis, porque ahora tenemos cámara térmica, para que veáis, el coche, el motor, a casi máxima potencia casi todo el tiempo, no pasa de los 40 y pico grados. O sea, realmente el coche va muy muy bien y no se calienta ni pasa nada, y ese motor es más que suficiente, no solamente en potencia, sino que no es que vaya reventado y subiendo mucho de temperatura ni nada. Pero bueno, simplemente espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, en la prueba de consumo mínimo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.